Alberto Saranyana. Paso a la lengua franca. Muchísimas gracias a los organizadores. Para mí es un placer estar con ustedes en esta casa mítica, en el sentido positivo de la palabra. ¿Cuánto tiempo tengo? Más o menos. 40 minutos, perfecto. Con lo cual doy muchas gracias a Dios de estar aquí. Bueno, entonces, como hablábamos ahora con Josep Ignasi, en general, muchas gracias por las palabras tan generosas. He aprendido cosas que yo no sabía de mí mismo. Y en general, los filósofos me dicen que soy muy historiador y los historiadores que soy muy filosófico. Con lo cual no convenzo a nadie, salvo a los alumnos. Los alumnos estaban muy contentos, que creo que eso es importante. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de algunas corrientes culturales contemporáneas, poniéndolas en un marco más amplio de la modernidad. Pero quería empezar, aquí en la presentación se habló mucho de Benedicto XVI, de Juan Pablo II. Me parece que el elemento clave del pontificado de Juan Pablo II, evidentemente 27 años de pontificado, es muy difícil resumirlos en una idea, pero creo que se podría decir que un punto central fue la verdad sobre el hombre. ¿Quién es el hombre? Hoy se diría quién es el hombre, quién es la mujer, quién es la persona humana. Y otro elemento de fuerza de Benedicto XVI, en plena continuidad con su predecesor, es la crisis de la verdad, la dictadura del relativismo, que él llamaba, y sobre todo la respuesta posible a esta situación de crisis de la verdad, que es el diálogo entre fe y razón. Estamos en unas jornadas donde el tema del diálogo entre fe y cultura es esencial. Entonces, me voy a servir de unas ideas del rabino jefe de las congregaciones hebreas de la Commonwealth, ya fallecido, Jonathan Sacks, muy importante en el mundo anglosajón, que en la lección inaugural del King's College de Londres presentó lo que para él eran las 7 características de la antropología judía o bíblica, nosotros podemos decir judeo-cristiana, y cómo esas características hoy están en crisis. Es todo muy esquemático y a su vez me parece que es bastante claro. La primera verdad que aparece en la tradición bíblica es la dignidad de cada persona, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y la igualdad de todos los hombres. Esto ya me sirve para unir con la modernidad. Si la Revolución Francesa es un elemento clave, libertad, igualdad y fraternidad son esas ideas cristianas que se han vuelto locas. La primera afirmación de Sacks, dignidad de la persona humana, igualdad de todos los hombres. La segunda, la libertad humana, somos libres, con capacidad de decisión, con responsabilidad y con uso de la conciencia. Tercera característica de la antropología judeo-cristiana, la santidad de la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La cuarta, y esta me parece que es interesante, quizá más original, la tradición bíblica habla de una cultura de lo correcto y lo culpable. Es decir, tenemos que hacer el bien y evitar el mal. Hacer el bien es correcto, hacer el mal es culpable. Contra la cultura, que no es propia de la tradición cristiana, aunque también está presente, la cultura del honor y la vergüenza. Hablaremos de eso dentro de 5 minutos. Quinta idea, la matriz fundamental del matrimonio y la familia. Matrimonio de uno con una, abierto a la vida, como fundamento de la familia. Sexta idea, el carácter comunitario de la persona humana, el hecho de que el hombre es un ser sociable por naturaleza.
Y la última idea que rescata Sachs es que Dios es la fuente de todo el poder humano, de todo poder político, de toda autoridad. Creo que es un esquema bastante interesante de 7 características que surgen de la lectura de la Sagrada Escritura. Ahora, para Sachs, estas 7 características, hoy en día, su intervención es del 2014, está en riesgo. En primer lugar, hoy se afirma que no hay una diferencia específica entre los humanos y los animales. Por lo tanto, la dignidad de la persona humana en cuanto a imagen y semejanza de Dios se desvanece. En segundo lugar, se niega la libertad humana porque estamos determinados por factores físicos, psicológicos, biológicos. En tercer lugar, y esto me parece que es bastante evidente, lamentablemente en todos nuestros países occidentales, la santidad de la vida está totalmente amenazada por lo que Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte, con una serie de también legislación, etc. Y hoy en día, con el desarrollo de las comunicaciones, de todas las redes sociales, estamos todos absolutamente expuestos delante de toda la humanidad, se está imponiendo la cultura del honor y de la vergüenza, a causa de la publicidad de la vida privada en las redes sociales. ¿Cuántos adolescentes que a veces incluso se suicidan porque aparecen en esas redes sociales no de la mejor manera? De tal manera que es una cultura más del aparecer que del ser. Digo esto, aunque lo propio de la tradición judeo-cristiana es la cultura de lo correcto y lo culpable, también hay mucho elemento en la tradición occidental. Pienso, por esto he sido un poco criticado, tengo un libro que es, no me acuerdo cómo se llama, sobre el siglo de oro español, donde hay algunas de las obras de Calderón, por ejemplo, que se mueven totalmente en la cultura del honor y no desde una perspectiva plenamente cristiana. Cuando decía, ¿cómo puedes decir que Calderón no es cristiano? Es profundamente cristiano. Pero algunas cosas se escapan de la moral cristiana, me parece. Bueno, luego hay un ataque sistemático de la familia, con familias, entre comillas, alternativas, todo tipo de familias. Por lo tanto, con una gran discriminación respecto a la familia. No me gusta llamarlo familia tradicional, a la familia basada en el matrimonio heterosexual, abierto a la vida, etc. La dimensión social, comunitaria de la persona, hoy en día está puesta en jaque por un individualismo muy fuerte que está corrompiendo los lazos sociales. Tanta gente que lo único que busca es su proyecto personal. ¿Cuántos matrimonios se rompen? Porque la mujer quiere hacer un máster en Alemania, el marido en Estados Unidos. Si nadie cede, dice, bueno, pues fue muy bonito lo que hemos vivido, hasta luego. Y el último punto, Dios como fuente de todo poder humano, esta visión trascendente de la vida, ahora es una afirmación del individuo autónomo que se considera autorizado para hacer cualquier cosa sin límites morales ni referencia a una moral objetiva. Bien, entonces, poner en crisis todos los elementos característicos de la antropología judeo-cristiana evidencia que ha habido un proceso de secularización muy fuerte. Entonces, como decía Giuseppe Ignasi, me parece que la modernidad, desde el siglo XVI hasta nuestros días, la posmodernidad forma parte de la modernidad, se caracteriza por un proceso de secularización. Y entonces seré súper esquemático, pero considero que hay 2 procesos de secularización fundamentales. El más evidente es la afirmación de la autonomía absoluta de lo humano. Manifestaciones de esta secularización, pongamos ejemplos muy conocidos por todos, cuando Feuerbach o Marx dicen el hombre es para el hombre el ser supremo,
Bueno, es la divinización del hombre. Cuando Nietzsche habla que Dios ha muerto, frase clave, no es que Dios vivió en algún momento, se enfermó y se murió, sino que un Dios que hemos inventado ahora no tiene ningún lugar en el horizonte cultural. Por lo tanto, la afirmación de la autonomía absoluta de lo humano, que ha entrado ahora en crisis, como veremos en pocos minutos. Y acompaña a este proceso de secularización fuerte un proceso que desemboca, como decía Josep Ignasi, en la laicidad, la sana laicidad de la que hablaba tanto Benedicto XVI. El otro día leí con gran alegría una declaración oficial del Palacio del Eliseo de Macron, despidiendo a Benedicto XVI, diciendo un gran amigo de Francia, porque era el académico de Francia, etc. Y hablaba precisamente era el defensor de la sana laicidad. Qué bien que se han dado cuenta de eso en la laicísima Francia. Bien, entonces que desemboca en la laicidad. Y que a mí me gusta llamarlo, quizá con un neologismo, un proceso de desclericalización. Es decir, tenemos una Edad Media profundamente cristiana, la fe permea todas las dimensiones de la vida social e individual, y eso es muy positivo, pero contemporáneamente un medioevo profundamente clerical, en donde no se distingue suficientemente entre lo que es del César y lo que es de Dios, entre el poder espiritual y el poder temporal. Y eso no es cristiano, sino que es clerical, que es una deformación. A partir del siglo XVI, sobre todo, con antecedentes, todo tiene sus antecedentes, y un elemento fundamental es profundamente hispánico, que es toda la escuela de Salamanca, y en particular Francisco de Vitoria. Bueno, es la distinción entre lo sobrenatural y lo natural, entre el poder político y el poder temporal, entre la Iglesia y la sociedad. Distinción que no es separación, que no es oposición. Es sacar todas las consecuencias de la frase evangélica, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se manifiesta, por ejemplo, además de la Escuela de Salamanca, pensamiento político de los padres fundadores de Estados Unidos, Alexis de Tocqueville, pero fundamentalmente la antropología del Concilio Vaticano II. Y todos los papas del concilio, me refiero a San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Juan Pablo I y Benedicto XVI, bueno, están imbuidos de toda esta visión positiva de la naturaleza humana, del diálogo entre fe y razón, de lo natural y sobrenatural, etc. Con lo cual podríamos decir que la modernidad, desde un punto de vista de la fe, por un lado es profundamente anticristiana, la secularización en sentido fuerte, dejar de lado a Dios. Por otro lado, es mucho más cristiana que el medioevo en este proceso de desclericalización. ¿Está más o menos claro? Bien, pero vamos a centrarnos en los desafíos que tiene la fe hoy en día y que tiene mucho más que ver con la primera versión del proceso de secularización, esta secularización fuerte. En 2 minutos les voy a hacer una historia de las ideas de 2 siglos. Me parece que la modernidad tiene 2 grandes matrices, que son la Ilustración y el Romanticismo. Todos los que estamos aquí somos hijos de la Ilustración y el Romanticismo. No solo nosotros, todos nuestros feligreses, etc. Cuando pensamos que con la tecnología podremos resolver todos los problemas de la humanidad, somos hijos de la Ilustración. Cuando queremos experimentar todo tipo de emociones fuertes y probarlo todo, somos hijos del Romanticismo. Lo hacemos a la vez, porque la cultura contemporánea es muy ambigua. Y de estas 2 grandes matrices surgen las ideologías. Podemos hablar, siguiendo al profesor Redondo, de una modernidad ideológica. Siglo XIX y XX, las grandes ideologías políticas y culturales, liberalismo, marxismo, positivismo, nacionalismo, con nacionalismo que también significa, por ejemplo, indigenismo en América Latina, cientificismo, etcétera, que son muy distintas entre sí
y, sin embargo, tienen algunas características comunes. Me referiré solo a dos. Una característica común es que todas estas ideologías, y también las dos grandes matrices de la modernidad, toman un elemento fundamental, central de la naturaleza humana y lo absolutizan. El hombre, la mujer, la persona humana no es otra cosa que, dirá la Ilustración, razón, y una razón científica basada en la experimentación. Todo lo demás es mito, leyenda, superstición, etc. La persona humana no es otra cosa que corazón, sentimientos, y es evidente que tanto la razón como el corazón son fundamentales. Una persona sin cabeza, poca persona es, y una persona sin corazón es una pobre persona. Pero hay que unir las dos cosas, una síntesis superadora, como diría Hegel. Y luego las grandes ideologías que subrayan el papel fundamental de la libertad. Nunca podremos exagerar al hablar de libertad, porque sin libertad no podemos amar. Y nuestra vocación humana y cristiana es al amor. A mí nadie me puede obligar a amar, por lo tanto, la libertad es fundamental. Pero es una libertad limitada, una libertad real, pero limitada. No podemos volver a cada uno a su lugar volando, porque tenemos una naturaleza humana, corporal, con una serie de limitaciones. No podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer, porque no tenemos el tiempo suficiente. Tenía un amigo que estaba bastante angustiado porque hizo el cálculo de cuánto tiempo tenía que dedicar a leer los clásicos a lo largo de su vida y decía que no le alcanzaban 200 años. Tenía que elegir, ¿no? Bueno, es algo propio de los límites de la naturaleza humana, de la libertad. Pero es evidente que somos libres. Ahora, no todo se explica con la libertad. El nacionalismo parte de otro elemento absolutamente clave, fundamental de nuestra existencia. Todos estamos situados espacio-temporalmente. Y cuando decimos yo soy catalán o yo soy argentino, la gente entiende muchas cosas. Ah, catalán, ya entiendo. Ah, argentino. Sin embargo, hay muchos catalanes muy distintos entre sí y muchos argentinos muy distintos entre sí. Y a su vez tenemos una llamada a la universalidad y podemos dialogar con otro tipo de personas. Con lo cual es un elemento clave para entender mucho, sin embargo no lo explica todo. La economía, absolutamente clave. Ahora, reducir la persona al homo economicus es evidentemente un reduccionismo. La tecnología, la ciencia, tecnología es ciencia aplicada, resuelve muchísimos problemas. Tengo aquí un micrófono, tenemos luz eléctrica y gracias a Dios. Pero la tecnología o la ciencia se queda muda ante el dolor, el sufrimiento, la muerte, que hay más allá de la muerte, ante el amor, ante la amistad, las pérdidas. Todo esto lo excede totalmente. Bien, elemento común de todas estas corrientes culturales, la absolutización de lo relativo, y luego otro elemento clave, que es un elemento que podríamos llamar la vena utópica de la modernidad. Si dejamos que la ley de la oferta y la demanda no encuentren ningún obstáculo, todos seremos ricos y felices, decía los manchesterianos o Adam Smith, etc. Si mi cultura triunfa, dado que mi cultura es la cultura superior, se inaugurará, por lo menos para mi cultura, para mi nación, para mi comunidad, etcétera, un periodo de oro. Los otros no tanto, pero para la mía va a ser genial. Si destruimos la propiedad privada, se instaurará el paraíso comunista sin clases. Si la ciencia, la tecnología termina por derrotar las oscuridades medievales, la tradición metafísica, la teología, etcétera, y se instaura una mentalidad científica, llegará un momento en que resolveremos todos los problemas. Esto es un panorama general de los siglos XIX y XX. Sin embargo, a principios del siglo XX hay un hecho fundamental. Quizá desde un punto de vista de la historia de las ideas es el más importante del siglo XX. Es opinable, todo lo que digo es opinable, casi todo lo que digo.
que es la Primera Guerra Mundial, mucho más importante que la Segunda, desde un punto de vista de la historia de las ideas. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial fue el mentís a esta visión utópica de la felicidad en esta tierra. Hay un libro muy interesante de un historiador fallecido el año pasado, José Luis Comellas, que se llama, salió en el año 2000, me parece, o en 1999, se llamaba El último cambio de siglo, y se refería a 1899. En general, también aquí, en el mundo occidental, la gente descorchó la botella aquí de cava y celebró porque empieza el siglo XX, que será impresionante, maravilloso, un progreso que no se va a bloquear de ninguna manera. Nadie quiso la Primera Guerra Mundial, aunque todos pusieron un granito de arena, y en vez de felicidad, de progreso, de desarrollo material, nos encontramos con una tragedia terrible. Un mundo que se mata, millones de muertos, de destrucción en muchos lugares, pero sobre todo una manifestación de una crisis de la cultura de la modernidad. Todo el mundo coincide, no había que ser muy inteligente para decir, estamos en crisis, bueno, una guerra terrible, pasan 20 años, el periodo entre guerras es interesantísimo, y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, todos coinciden en que hay crisis. Y sin embargo, no hay coincidencia en establecer la causa de la crisis. Estamos enfermos, pero ¿por qué estamos enfermos? Y entonces también haré una cosa muy esquemática. Podríamos agrupar 3 respuestas a la pregunta ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué hemos llegado a lo que hemos llegado? Vivimos todavía en la crisis de la cultura de la modernidad. Entonces, una primera respuesta la dan las ideologías mismas, que dicen el problema es que no hemos llevado a las ideologías hasta sus últimas consecuencias. Entonces, un nacionalismo romántico del siglo XIX se convierte en, por ejemplo, el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano, nacionalismos tremendamente violentos que no respetan los derechos de otras culturas, etc. El marxismo, también más o menos romántico en el siglo XIX, con alguna intentona revolucionaria, se transforma en en Lenin, en Stalin, en Mao Zedong, en Pol Pot. Ese libro negro del comunismo, que por lo menos en Italia lo financió Silvio Berlusconi, que tampoco es la alternativa al comunismo. A mí lo que más me impresionó de ese libro no es tanto el número de muertes, sino quién escribía esos capítulos. No es un capítulo escrito por Margaret Thatcher, otro por Juan Pablo II, otro por Helmut Kohl, sino eran todos pensadores de izquierda, muchos de origen marxista, pero gente honesta que decía, bueno, esto no salió mal. Y en el prefacio de este libro, el que coordina todo, se llama Serge Courtois, dice, en definitiva, quien tenía razón para definir el comunismo era Pío XI, Pío XI en la Divini Redemptoris. Entonces ataca totalmente a la Iglesia Católica, pero dice, pero en esto Pío XI tenía razón. Es una crisis antropológica terrible. Bien, con lo cual, las ideologías llevadas hasta las últimas consecuencias. Hay una segunda respuesta que podríamos decir que es la respuesta del pensamiento, filosofía, teología, filosofía de la historia, abierto a la trascendencia. No solo cristianos, también hay muchos judíos, por ejemplo. Una cosa que une a Juan Pablo II y Benedicto XVI, el gran aprecio por la filosofía personalista y en particular por la filosofía del diálogo, por ejemplo, de Martin Buber o de Emmanuel Levinas. Bien, muchos pensadores abiertos a la trascendencia, cristianos, católicos, no todos católicos, todos los que están detrás del Concilio Vaticano II, muchos detrás de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que hacen del siglo XX un siglo de pensamiento cristiano muy potente,
más, me parece, que el siglo XIX. O sea, no es solo Hitler, Mao y Mussolini, sino Ratzinger, Karol Wojtyła y muchísimos pensadores. Y la tercera respuesta, por qué hemos llegado a donde hemos llegado, es la que da lo que deriva en lo que Benedicto llama la dictadura del relativismo. Hemos llegado donde hemos llegado porque hemos pensado que teníamos la verdad y quisimos imponer la verdad con la violencia. Todo aquel que considera que es dueño de la verdad es un violento en potencia. Por lo tanto, hemos de establecer un relativismo generalizado, igual de aquel que diga yo conozco la verdad o hay verdades objetivas o hay verdades morales que pueden orientar no solo mi vida individual, sino que pueden orientar la vida social. Entonces, detrás de esta tercera respuesta, que es la que hoy predomina, aunque lamentablemente hay mucho totalitarismo, basta ver lo que está sucediendo en Ucrania, Rusia y en tantos otros lugares, fundamentalismo islámico, etc. Bueno, ¿quién está detrás? Nietzsche. Nietzsche es el gran filósofo del mundo contemporáneo. No les voy a explicar Nietzsche, lo conocen perfectamente bien, y sería un poco audaz como buen argentino. Dice, yo les voy a explicar en un minuto Nietzsche. Pero bueno, Nietzsche se pregunta cuál es el sentido de la vida. Y dice, hasta mis días siempre se dio un sentido trascendente a la vida. La vida tiene un sentido si miramos al Yahvé de los judíos, al Dios uno y trino de los cristianos, al mundo de las ideas platónico, al Dios más racionalista de Descartes o de Kant, al uno hegeliano. Pero bueno, lamentablemente nos hemos engañado todos estos siglos porque Dios no existe, Dios ha muerto y tenemos que sacar todas las consecuencias. Las consecuencias es que vivimos a la intemperie, vivimos en el desamparo. Es impresionante el aforismo 125 de la Gaia Ciencia, donde baja el profeta de la muerte de Dios, que dice, pero ¿cómo no se han enterado de la novedad? Dios ha muerto y ustedes sigan haciendo lo mismo de siempre, pero no hay ya izquierda ni derecha, arriba ni abajo. Este sol, la Tierra se ha desligado del Sol, el Sol es un punto de referencia. Hemos borrado la línea del horizonte, otro punto de referencia. Uno va en avión, es fundamental tener la línea del horizonte clara. La hemos borrado con una esponja. Lamentablemente Nietzsche escribe muy bien, tiene un estilo que te embauca y te encanta, ¿no? Bien, entonces, la mitad de Nietzsche es el totalitarismo. Dice, ya no hay ningún valor, no hay puntos de referencia, cada uno tiene que establecer los propios valores y quien podrá establecer los definitivos son el hombre, el superhombre, el que tiene el poder que los impone. Entonces, ese es el Nietzsche total, más ligado al totalitarismo. Pero en las últimas décadas hay un sinnúmero de filósofos que toman la mitad de Nietzsche, por ejemplo Heidegger. Es decir, Dios ha muerto y estamos en un mundo, estamos a la intemperie y no tenemos ningún punto de referencia, con lo cual tenemos que convivir todos con pequeñas verdades subjetivas y no podemos afirmar de que haya una verdad objetiva. O porque no existe, o porque en el caso de que existiera, no la podemos conocer, y en el caso de que la conociéramos es un peligro, porque la vamos a imponer con la violencia. Esta es la causa de que estamos así, con lo cual hay que olvidarse de la verdad. Es lo que llamaba en la homilía de la misa pro eligendo Romano Pontífice el cardenal Ratzinger, ¿no? Esa famosa homilía que habla, se ha instaurado en este mundo la dictadura, una dictadura del relativismo. Entonces, ya acabo en 5 minutos o menos. Estas crisis de los elementos claves de la antropología bíblica, de la que hablaba Jonathan Sacks, es una manifestación de esta dictadura del relativismo en la que vivimos. Me gustaría referirme muy rápidamente a cómo se manifiesta este relativismo en
en la vanguardia del pensamiento occidental. Las voy a enunciar, más o menos son conocidas, y la víctima principal es la verdad, y en particular la verdad sobre el hombre de Juan Pablo II. O dicho con otras palabras, el concepto de naturaleza humana. Hoy ya nadie habla de naturaleza humana. Hay un famoso discurso de Benedicto en el Bundestag, donde dice, bueno, ahora la ley natural y la naturaleza humana parece un concepto de la teología católica, porque ya nadie cree en esto. Y cuando uno no cree en esto, nos ha ido muy mal, como tenemos experiencia en Alemania, refiriéndose al pasado trágico del siglo XX. Entonces, la ideología de género, donde no hay ningún punto objetivo, cada uno va construyendo su propia identidad sexual, de acuerdo a lo que vaya haciendo, o la cultura, etc. El transhumanismo, es decir, ahora tenemos que superar al hombre, dejando detrás todas las limitaciones, tenemos que dar muerte a la muerte, pero también liberándonos de cualquier límite moral. La ecología profunda, hay un ecologista profundo que dice que el problema es que el principal factor de degrado ambiental es el hombre y por lo tanto tendríamos que deshacernos del 90% de nuestros efectivos. Nuestros efectivos somos nosotros, ¿no? 90%, para salvaguardar el ambiente, ¿no? Entonces es un rebaje de la dignidad de la persona humana terrible. Y el último grito, que esperemos que dure poco, pero nunca se sabe, es la llamada cultura woke, o la cultura de la cancelación, en donde hablábamos que hay un elemento relativo que se absolutiza, ¿no? Aquí el elemento que se absolutiza es la discriminación. Todos estamos discriminados y el elemento o la idea que muere totalmente en la cultura woke es el contexto. Se saca las cosas de contexto y por lo tanto lo único que se ve es discriminaciones históricas. Por lo tanto, se tira abajo a San Junípero Serra en California, a Churchill y a todos, si tuviéramos un monumento, nos tirarían porque algo hemos discriminado. Y quitando el contexto, no se entiende absolutamente nada. Hace poco salió un artículo en La Nación, Argentina, como dijéramos La Vanguardia, sobre el testimonio de una ex monja de clausura, donde efectivamente decía, la superiora me pedía cosas absurdas, tenía una vida ridícula. Digo, por supuesto, sacamos el contexto de una vocación sobrenatural, etcétera, es absurdo lo que hacemos nosotros todos los días. Hay muchas cosas que sin contexto de una vocación sacerdotal, de un servicio a la Iglesia, no se entienden para nada. Bien, ideología de género, transhumanismo, ecología profunda, cultura woke, son semáforo rojo, que se enciende, o ámbar, se dice aquí ámbar, ¿no? Es decir, no, son puntos de atención. Entonces, para terminar, ya habrá diálogo después. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacerle un homenaje a Benedicto XVI, que yo creo que el punto clave es un diagnóstico de la cultura contemporánea, pero dio la solución. La solución es la razón ampliada, el diálogo entre razón y fe, superar la visión cientificista, muy propia de la cultura occidental. Volver a tener la confianza en que la razón puede conocer verdades. Siglo XIX, la Iglesia se defendió del racionalismo y defendía la fe. Ahora, ¿quiénes son las personas que defienden la razón? Los papas. Los papas son, ánimo, muchachos, piensen. Retoman el lema de la Ilustración, sapere aude, atrévete a pensar. Porque la Ilustración tiene cosas muy positivas y otras no tanto. Con lo cual, ayudar a pensar a la gente en nuestros trabajo pastoral, en nuestros trabajos de formación, etcétera, tocar estos temas, hacer pensar y ver que podemos llegar a verdades que puedan orientar la vida, es el mejor antídoto, me parece, contra esta dictadura del relativismo y volver a hacer brillar todos estos 7 categorías antropológicas
que son verdad no solo porque están en la Biblia, sino que son verdad porque funcionan en la vida de todos los días. La verdad nos hace libres, la verdad nos abre cosas maravillosas y estupendas, y con esta música fantástica les doy las gracias por la paciencia. ¿Hay ahora preguntas o no? No lo sé. Bueno, muchas gracias. Me corresponde a mí Perdón. Primero, el tiempo. 5 minutos no es nada. Bueno, ante todo, agradecer la intervención, esta panorámica que nos ha abierto a todos muchas perspectivas. También nos ha dejado muchos interrogantes, porque, al fin y al cabo, somos nosotros, cada uno como puede, el que tiene que espabilarse en esta cultura contemporánea, pero hay que conocerla, ¿no? Y ahora se abre un debate teniendo la posibilidad. Primero de todo, el doctor Melé, lo presento, el doctor Melé, que es profesor del IES de ética ¿qué? De los negocios. Empresarial. Adelante, doctor Melé. El pragmatismo, sí. El momento que te dan el micrófono. Perdón. Toman como referencia lo que es aceptado. Entonces, hay una teoría de la empresa pues, que es muy buena porque, en fin, tiene éxito, pero siempre ninguna preocupación por la verdad. La verdad son los resultados. Y el segundo es otro filósofo francés, Michel Foucault, que creo que es muy influyente, sobre todo en un tema que no ha salido, que es la ideología de género. Y el Foucault, pues, es decir, está en contra de cualquier filosofía del hombre. Es decir, el hombre no existe, cada uno es lo que quiere ser, cada uno se define. Yo no lo he estudiado a fondo, pero me parece que subyace en la ideología de género. ¿Podría hablar un momentín de estas dos cosas? Gracias. La ideología de género lo planteé como una de las 4 grandes desafíos que tenemos ahora: ideología de género, ecología profunda, transhumanismo y cultura woke. Entonces, hablando de Michel Foucault, así como Nietzsche dice Dios ha muerto, Michel Foucault habla de el hombre ha muerto. El hombre es un invento. Ya no me acuerdo si dice del Renacimiento o de la Ilustración, da igual, pero ya estamos en el siglo XXI, con lo cual llevamos algún siglo de que el mismo concepto de naturaleza humana, bueno, es una invención cultural, pero no tiene ninguna base. Y por lo tanto, cada persona es totalmente moldeable. Podemos hacer de nuestra vida lo que queramos. Foucault también está muy relacionado con Sartre. Sartre hablaba de que no hay esencia, sino solo existencia. Claro, si no hay esencia, o sea, Sartre tiene una frase fuertísima, ¿no?, que dice, el ser es demasiado. A veces uno no lo entiende, pero el ser es demasiado, diciendo, así como un principio de la filosofía clásica, es decir, que todo tiene su razón suficiente, él está diciendo, no hay ninguna razón para que esto exista, para que esto sea. Con lo cual somos totalmente maleables y, por lo tanto, las categorías culturales occidentales han sido imposiciones culturales, dirá Foucault, pero que no tienen ningún correlato con la realidad. No hay ninguna distinción entre la locura y la persona razonable. No hay ninguna distinción entre hombre, varón y mujer, etcétera, ¿no? Con lo cual esto es una gran manifestación es también discípulo de Nietzsche, del relativismo. Y luego el pragmatismo es absolutamente clave, es verdad, es la cultura, la tradición filosófica
oficial u oficiosa de los Estados Unidos, en definitiva. Dewey, James, etc. La verdad se hace porque funciona. La verdad la vamos haciendo entre todos, viendo lo que funciona, cómo vamos resolviendo los problemas. Pero es una mentalidad totalmente pragmática, valga la redundancia, muchas gracias. Totalmente pragmática. Y falta, por lo tanto, un contexto para decir, bueno, pero puede haber cosas que funcionen prácticamente, pero que destruyan a la persona humana o que destruyan a la dignidad humana. Evidentemente, ¿cómo puede terminar la guerra de Ucrania? Con una bomba atómica. Sería muy eficaz, pero ¿es lo que hay que hacer? ¿Es lo que se debe hacer? Yo estoy encantado aquí y sobre todo aquí me siento muy cómodo. Dentro de 2 días tengo que dar un seminario en el IESE. Estoy muerto de miedo. Espero que salga bien. Pero bueno, hablando también de estas cosas, decir, bueno, detrás de toda la teoría económica es que hay una visión de la persona humana y que no hay teorías económicas absolutamente indiferentes o químicamente puras, ¿no? Detrás hay toda una idea. La economía al servicio de la persona o la economía simplemente pragmáticamente para. Entonces, bueno, hoy hay mucha mentalidad pragmática. ¿Para qué nos vamos a casar? Si total, ¿qué va a pasar en el futuro, ¿no? Convivamos y después vamos viendo. Vamos viendo. Lo de vamos viendo me viene a la cabeza, no tiene nada que ver. Argentina, que es un gran país, campeones del mundo, y con una economía cada vez peor, pero sobrevivimos. Entonces, un periódico le llamaba al plan del ministro de Economía, plan económico, vamos viendo. Dice, vamos viendo cómo hacemos. Y a veces la vida la hacemos así. No sé si ha servido para algo. A ver, Mario, yo te tengo que agradecer que tienes una faceta que bueno, lo ha mencionado aquí Ignacio, que te gusta la literatura. Sí. Gracias a ti descubrí un libro este verano, ruso, que es Turgenev, ateo, y este señor escribió un libro que se llama Memorias de un cazador. Es una joyita. Tú haces allí una exposición, nos invitas a leer. Yo tuve la gracia de encontrarme con ese libro tuyo, que por cierto, no lo devolví de Carnadal y lo tengo que devolver, porque no me di cuenta y me lo llevé. Pero bueno, que sepas que ahí me hiciste un regalo, porque me demostraste que un autor alejado de mis maneras de concebir la vida, ¿no? Ateo, supuestamente un enemigo, tal y que cual, me hace una descripción del siglo XIX ruso con la sabiduría del campesinado más humilde y me da lecciones que son para subrayar. Ostras, entonces yo creo que un gran factor que tú ya has mencionado aquí, y además está aquí en el logotipo este de lo que estamos haciendo, que es la fe se tiene que poner en debate, en diálogo, y se tiene que atrever a compartir espacio con el que no es tu amigo, con el que te contradice, con el que a lo mejor tú no invitarías. Porque ¿qué hace aquí Iván Turgenev si es ateo? Pues precisamente a lo mejor te puede dar lecciones. Has mencionado a Juan Pablo II, has mencionado a Benedicto XVI, bendito sea el pontificado de estos 2 papas, pero yo creo que el Papa Francisco está haciendo una aportación en este campo de atreverse a acercarse a gente supuestamente enemiga, a recibir a gente que los medios, portales religiosos, pero ¿qué hace este Papa recibiendo a este tío que está trabajando con trans y con no sé cuántos y tal? Escucha, el Papa nos está dando demostraciones preciosas. Bueno, perdón, simplemente que yo creo que una clave de todo esto que tú has dicho es que aprendamos realmente al diálogo, pero con hechos, no con palabras. El problema era que nos diera otra conferencia. No, muy bien, te agradezco mucho. 2 cosas nada más. Todos mis libros sobre literatura no es simplemente porque me gusta la literatura, sino porque veo que en esta crisis que tenemos de la verdad sobre la persona humana, además de ver en la Biblia, en la revelación,
qué es la persona humana, en la gran tradición de los clásicos encontramos esto que viene de muchísimas voces distintas. Entonces es una manera de presentar las grandes verdades sobre la persona humana a través de las historias que me cuenta Turgenev o Tolstoy o Cervantes o Dante o quien sea. Entonces, todos estos libros no es simplemente por un interés cultural, sino que creo que es un interés apostólico que tengo. Y respecto al Papa Francisco, de quien soy muy amigo y a quien amo profundamente, simplemente diré una sola cosa. Una vez que estuve con él al principio de su pontificado y que le dije, a mí me preocupa que todo el mundo está contraponiendo Francisco con Benedicto, yo tengo una idea para unirlos, no sé si es verdad, si es doctrina pontificia, me gustaría que me dijera si usted está de acuerdo. Dijo, a ver, ¿cuál es tu teoría? Dice, Benedicto es la dictadura del relativismo, por lo tanto, razón ampliada, etc. Y usted lo que está haciendo es sacar las consecuencias prácticas sociales de la dictadura del relativismo, que es lo que él llama la cultura del descarte, etc. Y me dijo, claro, porque si no hay una verdad objetiva, ¿quién gana? Los ricos, los que tienen poder, los que tienen influencia, etc. Y pagan los platos rotos los pobres, los débiles, etc., ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto interesante para unir los dos pontificados, pontificado más social, más práctico, el otro más intelectual, etcétera, pero en una gran continuidad. Y luego la capacidad de diálogo que tiene el Papa creo que es digna de imitar. Gracias. Bueno, pero hay que acabar, ¿no? Porque... No, acabar. Sí. No, hay todas las preguntas que quieren. A ver, doctor Barcelona, ahí, doctor Ribot. Doctor Ribot con micrófono. Musén Ribot. Sí, porque así que hay dos, uno detrás. ¿Cómo superar el miedo con el diálogo, que es claramente la solución? La otra parte, en el mundo actual, me parece que adoptó una postura muy agresiva, de amenaza, incluso de llevarte a la cárcel, cuando expones tus ideas, aunque lo hagas de forma válida. Sí, muy bien. Bueno, yo creo que nunca podemos pagar con la misma moneda. Entonces, el diálogo tiene que ser... El diálogo manifiesta, en primer lugar, humildad. Porque yo diálogo con otro significa que no soy el dueño total de la verdad y el otro me puede transmitir cosas que me pueden enriquecer. También significa respeto. Yo hablo con otra persona porque la respeto y sé que la otra persona me podrá decir, podrá compartir experiencias e ideas, etc. Creo que hay que exponer todas nuestras verdades con una sonrisa, de la mejor manera, y buscando el puente que me une con la otra persona. Un ejemplo bastante trivial. Yo creo que las personas que están a favor del aborto porque quieren matar a niños, yo no conozco a nadie. En general, las personas que están a favor del aborto es porque ven un drama de la niña que fue violada por su tío o por el exceso de la población mundial y tienen buen corazón. Siempre hay otro motivo, no el querer matar al niño. Algún caso puede ser. Entonces, por ejemplo, si mira, a mí lo que me une contigo es la madre, pobre madre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar a la madre, una red social para acoger a la madre. Pero bueno, el niño no tiene ninguna culpa. Pero hablo, ya tiendo un puente para que el otro pueda encontrar conmigo algún punto de unión. Una persona que está totalmente a favor de la ideología de género. Toda ideología parte de verdad tiene. Y por lo tanto que las mujeres han sido relegadas a lo largo de la cultura occidental a algunas funciones muy limitadas, es verdad. Y por lo tanto podemos partir de ahí. Ahora, el tema es que una mujer nunca puede ser padre y un hombre nunca puede ser madre y una serie de cosas, ¿no? Pero buscar puntos de lo que me une con. Recuerdo Juan Pablo II cuando fue a Cuba en el avión, dijo, yo reconozco a los hijos de Marx que siempre se han preocupado por la educación y por la sanidad o por la salud pública. No digo que Juan Pablo II seguramente estaba totalmente en contra de cómo utilizaban la educación, pero tendió un puente. Dice, reconozco que, además en Cuba de esa época, no estaba mal la salud, ahora sí. Entonces, es el diálogo, ver qué verdad tiene el otro, etc., ¿no?
Y si el otro se pone agresivo, yo creo que, mira, yo te perdono de todo corazón, esto no podemos seguir charlando, pero una sonrisa. Y el otro al final se acordará de esa sonrisa, de ese perdón. Y eso dará fruto, me parece.